Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flopez Cine. Hoy vamos a hablar de una petición. La verdad es que la lista de peticiones aumenta y bueno, voy un poco intercalando las peticiones con las cosas que yo creo que tienen que contarse. Esta película la han pedido, además la ha pedido un compañero, un general del Ejército de Tierra, que me habló de esta película y la voy a comentar, y, por supuesto con la libertad que hace, que a unos les puede gustar más, a otros menos y a otros nada, ¿no? Hoy vamos a hablar de la película Mando Perdido. Comenzamos. Mando Perdido, una película del año 1966 norteamericana, cuyo título es Lost Command, es decir, mando perdido, con lo cual la traducción es literal. Lo que pasa que aquí hay que empezar ya a sacar las hebras, ¿no? Entonces esta historia es un guión que parte de un libro que luego, como todos los guionistas, pues le dan la vuelta 200 veces a la historia, hasta que sale la parte comercial, la parte más visual, la parte más retributiva de una producción, en este caso una película. Entonces, la novela es de Jan Lartegui, que se llamó Los Centuriones. Entonces fue muy popular en los años 70, habla de un militar francés, habla de varios militares, pero sobre todo que va pasando el protagonista, que ahora diremos quién es, por el final de la lucha en Vietnam, que se llamaba antes Indochina, más la pacificación y luego las revueltas en Argel, y finalmente pues un poco cuenta el devenir de este teniente coronel, que luego va a ser coronel, y luego finalmente pues no lo cuento si acaba de coronel o acaba de general o no acaba. Bien, Mando Perdido es una película cuyo eje o cuya unidad militar principal es una unidad de paracaidistas franceses. Entonces empezamos diciendo que el protagonista principal, el que hace del coronel Raspegui, es el actor Anthony Quinn. Anthony Quinn, un actor de origen mexicano, que prácticamente aparece o va a aparecer en el año con 20 años en un pequeño fotograma. Si veis la película Buffalo Bill de Gary Cooper, veréis que ahí aparece un indio que hace como de un indio que coge una casaca del general Custer, del mítico general Custer, o el tan contado general Custer, y ese jovencísimo indio, pues que debía tener 20 o 19 años, porque tenía 19 años, Anthony Quinn, aparece en un breve fragmento, es Anthony Quinn. Anthony Quinn, repito, de nacionalidad mexicana y estadounidense, rodó muchas películas y aquí interpreta al teniente coronel Raspegui. Raspegui, que es teniente coronel, manda un regimiento de paracaidistas, empieza con un ritmo trepidante, muy bélico, en el que en esas trincheras en Indochina, en Dien Bien Phu, una posición que no se parece nada a que nos aparece, en la que los franceses fueron, pues, vamos a decir, derrotados, por ser muy suaves, derrotados por las tropas del Viet Minh, y que precisamente pues, obligó a Francia a pedir un armisticio y la paz, y salir de Indochina. Luego, posteriormente, fueron los americanos en Vietnam, y también pasó lo mismo. Quiere decir que ahí hubo siempre errores de concepto y errores de... Pero en Dien Bien Phu, pues la película aparece cuando este teniente coronel, que lleva su boina color rojo, color gran C, está muy bien hecho los uniformes, llevan un uniforme al principio color tierra, luego van a llevar un uniforme mimetizado, que le van a llamar los lagartos o las lagartijas, pero aquí está Anthony Quinn, está un capitán que es Alain Delon, y está otro jefe que es George Segal, que es Maïdi. Este George Segal, es un oficial francés de origen árabe, nacido en Argelia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta unidad va a rendirse por falta de munición, aunque saltan unos paracaidistas allí en plan heroico a plena luz del día para ayudarles, y son también machacados. Es decir, es una verdadera carnicería, como realmente fue, porque si estudiáis la batalla de Dien Phu en el año, creo que es 1954, pues fue una posición en la que todas las alturas no estaban ocupadas, con lo cual pues eso fue una verdadera masacre. Fue cuestión de tiempo que resistiese esa posición o no. Como así pasó, no resistieron, fue la flota del ejército francés, El general de Gaulle pidió ayuda al general Eisenhower, el general Eisenhower pues le dijo que sí, pero que no, que sí, que no, y al final pues no tenían
aviones suficientes para abastecer un ejército. No es fácil abastecer un ejército desde el aire, pero bueno, aquí repito, salen unas imágenes muy bonitas, muy bien hechas, de paracaidistas tirándose como pueden en medio del fregado. Claro, al final, pues en la siguiente secuencia vemos que se han rendido y que tienen que caminar y que van a ser canjeados y devueltos como prisioneros de guerra. El teniente coronel, cuando regresa a Francia, descubre que su regimiento, su unidad ha sido disuelta, con lo cual pues él consigue, por intrigas con una mujer, una viuda de un antiguo mando, consigue que en el Estado Mayor francés alguien le ayude y le pongan, revivan esa unidad, la vuelvan a poner en marcha, pero con un nuevo destino: Argel. Argel, para ayudar a sofocar esa rebelión que empieza a ser incipiente. Esta película del año 1966. Y repito, aquí tenemos a tres oficiales: Alain Delon, que al final va a acabar, como quiero que lo veáis, Anthony Quinn, George Segal, y luego Claudia Cardinale. Es decir, es un cine de los años 60 en el que los movimientos independentistas de las colonias, de las antiguas colonias, a diferencia de los españoles, los británicos, los franceses creaban colonias que eran diferentes de la metrópoli. Nosotros, digan lo que digan, mexicanos, venezolanos, todos los que ahora están ahí cacareando, nosotros no creábamos colonias, creábamos virreinatos, que es muy distinto, en el que había universidades, había iglesias, porque claro, había una componente religiosa que no se puede obviar. Se había luchado siglos antes en la Reconquista, pero había universidades, y había unos derechos de los indígenas. Otra cosa es que habría atropellos, que seguramente los hubo, como los hay aquí, o los hay hoy en día, o los habrá mañana. Eso no quiere decir que esté bien, por supuesto, pero estas colonias francesas, que van a caer como un efecto dominó, como van a caer las colonias inglesas, va a ser consecuencia de ese final de la Segunda Guerra Mundial y consecuencia originadas en esos acuerdos de Sykes-Picot durante el fin de la Primera Guerra Mundial, que se reparte en Francia e Inglaterra, pues como que se reparte un tablero. Así mal, como pasó en los Balcanes cuando acabó la Primera Guerra Mundial. El presidente americano Wilson llegó, partió Austria y Hungría en dos países, o hizo un conglomerado llamado Yugoslavia. Pues eso no cauterizó bien, y 80 años después tuvimos una guerra en los Balcanes. Claro, el que había promovido eso ya no estaba para poner aquí medidas. Luego, siempre no es bueno que venga uno de fuera a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Pero bueno, visto esto, los centuriones o mando perdido, lo que me refleja es la vida de este coronel Raspegui, que es un vasco, que dice: no, yo soy vasco, es vasco francés, y que procede de un pueblo, es un hombre de campo, y que incluso su madre le rechaza y dice: bueno, tú aquí vienes y solo eres coronel, no has sido general. Pero él busca en realidad dos cosas. Tiene dos cosas. Por un lado, tiene dos aspiraciones. Por un lado, busca obtener ser general, y por otro lado busca obtener el favor de una bella dama que se ha quedado viuda de un oficial de renombre. Aquí también se habla de las castas, de las procedencias de los oficiales, porque eso va a quedar laminado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se crean ejércitos de millones de hombres, ya no puede ser la nobleza la única que puede acceder a los puestos de la oficialidad, ya no puede ser los hijos de los empresarios o de los industriales, sino que tiene que entrar gente del pueblo, de la plebe, para mandar las unidades. De ahí que esto se diluye, ¿no? También hay que decir que, bueno, pues que hay quizá en esta película escenas repetitivas. Vemos cómo combaten. Anthony Quinn lo consideraban un poco mayor para esto. George Segal, que está muy bien caracterizado como árabe, se ve que le embadurnaron bien la cara. Y Alain Delon, era la promesa del cine francés, que bueno, no fue a grabar a Estados Unidos o a rodar porque le dijeron que tenía que aprender inglés. Luego ya le convencieron en Francia y no hizo mucho escorzo por allí. También hay que decir que hay dos aspectos aquí. Por un lado está los anhelos de ser militar por ser tal, cuando le mandan a Argelia, que está rodado en unos cuarteles antiguos en Málaga, destartalados. Entonces está bien hecho, pero mal hecho, porque no refleja bien cómo estaba aquello organizado. Desde luego el libro, si leemos el libro y vemos la película, se parece
algo, pero muy poquito. Sí se parece en el movimiento independentista del Frente de Liberación Argelino, que intenta separarse de la metrópoli, de la sede central. Y por eso esta película recoge los últimos años del colonialismo francés. Llama la atención en una imagen, no digo cuando aparece, el que por una pared está pintando Argelia, independencia, y por otro lado están borrando lo de independencia, o sea, no independencia, sí independencia. Esto luego dará origen a una película que es un documental, que es La batalla de Argel, que quizás sea más realista, ¿no? También hay que decir que esta película estuvo prohibida en Francia, porque estuvo prohibida Senderos de Gloria, porque claro, contaba algo que no se podía contar, que era un poco lo que había pasado porque pensar, 1954 se pierden todo lo que es el Golfo de Tonkin, Vietnam, es decir, todo lo que es las pequeñas posesiones francesas lejísimos, y 6 años después, en el 62, se va a firmar, creo que es la paz o el acuerdo de la independencia de Argelia, es decir, en 8 años, pues Francia pierde lo que le quedaba de extrarradio, de fuera de la metrópoli, ¿no? A pesar de tener De Gaulle y a pesar de haber perdido una guerra 20 años antes, es decir, es un movimiento de dominó en el que van cayendo tal. Aquí tenemos que está muy bien hecho, ahí aparece un helicóptero, un innovador helicóptero, que es el que a veces utiliza el tal. Sí está muy bien reflejado que ese poder militar como que desprecia al poder civil, incluso francés, y que incluso Anthony Quinn es un poco, a veces hasta pendenciero, pero, repito, la novela estuvo muy bien. En Francia estuvo prohibida creo que más de 10 años, y luego lo que nos cuenta, que es esa colonización francesa que no da más de sí, precisamente cuando pues nos encontramos con que todo, si en Estados Unidos hay movimientos segregacionistas y de estar en contra de la guerra de Vietnam, ocurre igual en muchas posesiones del Reino Unido o muchas colonias del Reino Unido y de Francia. ¿Qué tiene esta película? Pues una dirección muy correcta de Mark Robson, y esos intérpretes que, repito, cada uno de un lado y de otro. Alain Delon, francés, que tiene muchos primeros planos, es un nombre muy atractivo. Tiene George Segal, es más pétreo, es más tal, está un poco tostado para aparentar que es Mahdi, ese teniente coronel que es argelino. Y Anthony Quinn, pues que su cara, más bien su expresión, que era un hombre porque también era escultor y pintor un poco latino, pues encaja. De Anthony Quinn hemos visto películas como La sandalia del pescador, que quizá la recordemos muy bien, Los cañones de Navarone, Sonata de otoño, tiene muchos registros. George Segal le hemos visto como protagonista en una película bélica, El puente de Remagen, y Alain Delon, pues quizá la película que más le mandó, aparte del Gato Pardo, fue Rocco y sus hermanos. Mando perdido, una petición de un compañero, de un camarada, de un amigo, y sobre todo una visión de esos lagartos que llaman, que son esos uniformes mimetizados que llevan, cómo manejan las granadas de mano, que quizá hay una excesiva repetición, ¿no? La figura de la mujer totalmente de segunda, y la poca fiabilidad que da esos controles policiales que hacen en las cavas, en la Argelia, precisamente fruto de ese movimiento que ya es imparable. Dejo a que veáis la película, si Anthony Quinn al final será nombrado general como quiere a toda costa, o como si irá con esa viuda rica y de clase noble, porque él procede del pueblo, es decir, la lucha de clases a examen. Mando perdido, y verla, y seguimos en contacto. Muchas gracias.